¿Qué cosas me traje de Mendoza? El sereno vuelo en un globo aerostático en el marco de una cordillera nevada y sobre los viñedos que permanecen en el letargo estacional después de haber dado generosamente sus frutos. En la ciudad, el rumor del agua que corre por las acequias, esas venas abiertas que se extienden como una red conductora de fertilidad desde tiempos inmemoriales. Una tradición, la de los canales de riego que nos viene desde los indios huarpes, a lo que siguieron los españoles, más tarde los criollos y culminaron los inmigrantes europeos todavía más tarde. Mendoza nos recibe moderna, jovial, vital y repleta de sus modos cuyanos y los interrogantes que nos plantea el lugar común cuando nos habla de su idiosincrasia. ¿Son tan disciplinados como dicen los mendocinos? ¿Tan ordenados y limpios como vecinos, como se escucha decir? ¿Y tan conservadores? Vamos pues a conocer algo de Mendoza y de los mendocinos. Todavía está oscuro cuando llego al lugar acordado. Para pasear en globo aerostático hay que llegar bien temprano al campo de despegue, al campo de aviación o aeródromo, que está ubicado en el departamento Junín, a unos 53 kilómetros de la capital de Mendoza. Primero, porque hay que llegar con cierta antelación, dado que las condiciones climáticas son indispensables para poder volar en globo. Uno, ni bien llega, observa cómo el globo se va llenando, lo van llenando con aire frío primero, como para que vaya tomando forma. Y allí está Javier Barrosa, el piloto de esta aeronave extraña para mí. De manera que se ocupa de despejar dudas a todos los que vamos a tener esta novedosa experiencia aérea. Nosotros vamos a despegar acá. Ahora justo cambió un poquito la dirección del viento, hace un ratito la teníamos del sur, ahora está un poquitito más del sudeste, con lo cual una vez que despegamos de acá nos vamos a meter dentro del viento y vamos a hacer viento, con lo cual vamos a volar todo el tiempo a la misma velocidad y en la misma dirección del viento. Ahora bien, no en todas las alturas hay la misma dirección e intensidad de viento, con lo cual nosotros no es que tenemos un comando para ir para la izquierda o para la derecha, eso simplemente lo hacemos cambiando la altura y eligiendo una corriente de aire que nos pueda permitir ir más a la izquierda o más a la derecha, ¿sí? Esto es como ver una película en cámara lenta y vamos a ver todo como lo ven los pájaros. O sea, la altura que podemos volar, podemos estar por momentos volando simplemente a 1 metro, 2 metros sobre los viñedos y después nos podemos ir a 300 o 400 metros de altura para tener una visión general del área mucho más amplia. Después de que la nave está inflada en un 80%, el piloto nos invita a conocer el interior del globo. Y en verdad es gigantesco, como un hangar o como un domo donde podría celebrarse, por decir, una pequeña fiesta de casamiento con sus invitados. Pero el espectáculo empieza cuando el piloto enciende los quemadores. Ahí sí que te quiero ver. Parece un dragón echando fuego por la boca. ¿Cómo se maneja?
Bueno, en realidad el control que tiene el piloto es fundamentalmente de temperatura. Vos lo que puedes hacer es darle más temperatura para subir, mantener la temperatura para mantenerte en un recto y nivelado o dejar enfriar el globo para que descienda. O sea, con ese control de temperatura hacemos todo. Una de las preguntas frecuentes, si hace mucho frío arriba. La respuesta, siempre digo, es no. O sea, si bien la temperatura va a bajar 1 grado cada 180 metros de altura, nosotros cuando estamos en superficie, una brisa que podemos tener, un viento, nos baja la temperatura. Cuando estemos volando, nosotros vamos a hacer ese mismo viento, entonces no vamos a sentir viento. Y hoy a la mañana, que hace un poco de frío, estamos casi con 0 grados, un poco el quemador con el calorcito nos va a tener súper confortables. ¿Y a qué velocidad de desplazamiento tiene más o menos? Y eso va a depender de la velocidad del viento. Hoy yo calculo que no vamos a tener más de entre máximo 14 a 18 kilómetros por hora en altura. Y por momentos quizás podemos estar detenidos. Si es que se calma el viento en alguna de las capas, nos podemos detener en el aire. Finalmente, todos los pasajeros arriba de la canasta. Este aparato no es muy distinto de aquel primer globo que los hermanos Montgolfier pusieron en el aire asombrando a los franceses en 1783. ¿Y cómo se les ocurrió la idea? Estaban, dicen, sentados frente a una fogata los tipos y notaron que el humo se elevaba y se elevaba. Esa comprobación los llevó a comprender que el aire caliente es más liviano que el frío, por lo que tiende a subir. Entonces decidieron crear una maquinola que atrapara ese aire caliente, que lo embolsara, y eso suponía les permitiría ascender. Y después le pusieron un canasto. Y aquí estamos nosotros, despidiéndonos en este globo con un canasto año 2019, despidiéndonos de los que quedan en tierra. Finalmente, estamos en el aire. Yo diría que es una experiencia extraña y placentera. No hay sonido, excepto el que provoca la boca del dragón echando intermitentemente fuego hacia el interior del globo. Abajo, los campos mendocinos, hermosos. Más allá, la cordillera nevada, deslumbrante. ¿Y puedo asomarme a la canasta sin tener miedo? De eso precisamente hablé con el piloto y especialmente antes de subirme a la canasta. ¿Uno se puede asomar en la canasta? Sí. Pero ¿sí? te va a llegar hasta un poquito arriba de la cintura. ¿Ah, sí? No hay chance de que te dé ningún tipo No. Un poco de vértigo voy a tener, seguro. Uno de los preconceptos que hay es que subirse un globo da mucho vértigo. Y la respuesta es absolutamente no. Y tiene ¿sí? una explicación de por qué. Cuando nosotros, por ejemplo, estamos en un edificio, nos asomamos en un balcón, miramos el resto del edificio hasta el suelo, sí, y eso nos da sensación de altura. Y nuestro cerebro interpreta eso como altura, porque tiene una referencia visual hasta el piso. Cuando estamos en el globo, no hay absolutamente nada que nos suene al piso. Y nuestro cerebro no tiene una referencia para guiarse y para decir a qué altura está. Entonces automáticamente desaparece la sensación de vértigo. Esto, por más que quisiéramos tener vértigo, no lo vamos a tener. Hay gente que, por ejemplo, no se puede asomar ni siquiera a un primer piso. Pero sin embargo, cuando vuela en un avión, está a más de 10.000 metros de altura, mira por la ventanilla y no le hace nada. Eso justamente porque su cerebro no puede interpretar a la altura en la que está. Me quedo más tranquilo entonces. Sí. El vuelo es sereno, apacible. Serán unos 15 kilómetros, si todo va bien, surcando los cielos mendocinos. La mañana es fresca, pero pensé que sentiría más frío. Es que los fogonazos entibian un poco a los pasajeros en el canasto. Y la verdad, no tengo vértigo. Primera comprobación favorable. El piloto va guiando el globo de la única manera que puede, haciéndolo bajar o subir, buscando las rachas de viento que van para uno u otro lado según la altura. Abajo veo los prolijos campos tapizados por los viñedos. La mañana no es luminosa,
porque salimos a volar después de 2 días tormentosos, terribles, con viento y con lluvia, con frío, pero apenas ahora que calmó todo, apenas uno siente la brisa fresca en la cara. Esto es algo para disfrutar y el vuelo recién comienza. Cuando está por terminar el verano, empieza la cosecha de la uva, la vendimia, lo que identifica a Mendoza como provincia, el vino. Desde que uno sale de la capital, todo tiene el aspecto prolijo de las viñas, de los viñedos, y desde la época de los jesuitas, que está, bueno, no tanto como ahora, pero, o sea que desde que llegaron los conquistadores españoles, en Mendoza se toma vino. Es una cultura, el aspecto, diría, sustancial de la cultura de Cuyo. Ahora, desde hace poco menos de 20 años, y esto es importante, hubo una revolución vitivinícola o vitícola. Antes, la producción se nos daba en las etiquetas como vino común o vino reserva, algunos más ambiciosos, y ya en el límite de la cosa ambiciosa, vino fino, decía. Pero ahora ya se identificaron las cepas, hay vino Cabernet, Malbec, Syrah, Bonarda, Merlot, etcétera, etcétera, y mezcla de unos con otros, y por ende hay vinos realmente buenos. Y así, como vemos, surgieron nuevas bodegas, algunas de ellas, como esta a la que estoy llegando ahora, que llaman la atención desde la misma arquitectura. Se llama Alfa Crux. Está en el Valle de Uco, entre Mendoza capital y San Rafael, que es la otra gran ciudad de la provincia, un poco más al sur. Tierras elegidas por especiales, por el clima, por tantas cosas. Mira, José Piso es el enólogo y un hombre sabio en la cultura del vino. De fondo vamos a tener el agua y la cordillera. Estamos casi al límite hacia el sur. Si vemos que desde 20 kilómetros más hacia el sur ya no hay cultivo de la vid, hasta encontrar San Rafael, que son 130 kilómetros. Eso marca que hay una gran amplitud térmica entre el día y la noche. Esa situación hace que la uva tenga características especiales. Los enólogos buscamos lugares extremos para desarrollar grandes vinos de guarda, vinos que puedan competir en cualquier parte del mundo. Y así fue que nació y encontraron este lugar. Así nació, es un lugar con suelos muy pobres, menos del 0,5% de materia orgánica, lugares donde nosotros controlamos el agua, donde hay 20 grados en el verano entre el día y la noche. Esto fue parte del seguimiento y descubrir que los vinos de esta zona y podíamos hacer cosas totalmente distintas. Cuando llegamos había poco desarrollado, hoy si uno camina por la zona prácticamente ya está todo en manos de grandes bodegas de vinos de calidad. Alfa Crux es una bodega nueva, nació en 2002 y el diseño arquitectónico no es un capricho. Se hizo pensando en un atractivo más para el turismo. Los pilares del negocio del vino hoy en Mendoza son arquitectura, arte, gastronomía y aprender, los turistas, ¿cierto?, mucho o algo de la cultura del vino cada vez que pasen por la provincia. Y las bodegas, muchas de ellas, apuestan a eso. Bueno, eso se ve. Pasamos de tener 1.000 turistas al año a 10, 12.000 turistas por año. Y este lugar que parece un plato volador, desde, digamos, uno va llegando por la ruta, es muy moderna la arquitectura, ¿no? Bueno, los arquitectos acá desplegaron su creatividad, su imaginación. Realmente es sacada de contexto, o sea, toda bodega de la zona Cuyo más tradicionales, yo creo que quien visita esta bodega puede no acordarse a lo mejor de los vinos. Ahora, la imagen del techo y de la llegada es imposible olvidarse. Sí, eso seguro. Es como la foto que... Sí, ¿dónde fuiste? Bueno, a esto, que parece un plato volador. Pero además de la arquitectura en Alfa Crux,
hay otro elemento que la hace novedosa, y que es el funcionamiento de la bodega como empresa. A partir del año 2010, la empresa tiene un sistema muy creativo, que es la posibilidad de ser dueño de tu tierra y de crear tu propio vino. ¿Yo, por ejemplo? Tú. Sí. Sí. ¿Puedo tener una parcela de viñedo? Podés tener una parcela, tenemos parcelas desde 1 hectárea hasta 3. Una vez que sos dueño de esta parcela con tu propia escritura y todo, tenés la posibilidad de sentarte conmigo, Sí. elaborar tu propio vino si tenés el tiempo y venir en época de vendimia. Ahora mismo, para participar en toda esa elaboración, trabajando, tenemos propietarios que vienen a vendimiar su propio lote, su propia uva. Sí, ¿y le pongo mi etiqueta? Y luego, pero anteriormente, luego después de un año de crianza de los vinos en la bodega, nos sentamos con tus amigos, con tu familia, con tus hijos, hacemos los blends, hacemos ese concurso entre la misma familia a la cual elegimos el blend que finalmente va a ir a tu botella y te vas a llevar tu propia etiqueta que finalmente terminarás comercializando. ¿Y esos son argentinos, estos nuevos socios que quieren hacer su propio vino, o vienen de otras partes del mundo? Hoy tenemos de 10 países. Mientras tanto, en los surcos acontecía la cosecha. Los vendimiadores estaban en pleno trabajo. Con sus manos sabias cortaban los morados racimos protegidos del sol con mucha ropa, anteojos oscuros, con gorras. Desde el aire, el conjunto configura un espacio sereno, apacible, amigable, con el sol gobernando el escenario y la presencia majestuosa cercana del macizo cordillerano. ¿Qué más? Aquellos que aman la cultura del vino también adoran este tipo de escenarios. En la zona, el microclima que tenemos, esto nos ayuda a tener cosas distintas dentro de Mendoza. Entonces, todos estos inversores recorren Mendoza y descubren que en estos lugares hay un plus que lo van a encontrar y que va a ser distinto a lo que pueden a otras regiones. Ese es el valor agregado que ellos encuentran. Encuentran la montaña que prácticamente se nos viene encima, sí, muy pegado, el agua, que es una bendición porque estamos acá prácticamente en la naciente del río Tunuyán, donde nos provee esta agua, y este valor es lo que el extranjero llega y dice, bueno, este es el lugar donde no solamente quiero hacer mi vino, sino que quiero pasar parte del año acá. Vemos que hay cada vez más gente que intenta acercarse al mundo del vino, a conocer este pequeño mundo de virtudes, de degustación, de disfrutar, porque lo que creo que también se vive es una experiencia, sí. La experiencia de asociar el vino, una buena gastronomía, un lugar cerca de la montaña, un sector donde el vino tiene muchas variables, no hay dos vinos iguales. Ahí está. Entonces, una persona puede visitarnos a nosotros y visitar 5 bodegas más y disfrutar de cosas distintas. En las bodegas el plus para nosotros es que puedan probar todos los vinos, pero que paguen por la comida. Al revés de lo que pasa en los restaurantes, que sale muy caro el vino. Exacto, siempre, ¿no? Bueno, eso es lo que queremos, y de hecho eso vemos que el turista lo agradece y vemos que crece cada día más. José me invita al lugar sacrosanto, al lugar donde está el depósito de barricas, donde uno siente hasta cierto temor de hablar en voz alta. Es un lugar de descanso, mejor dicho, de reposo. Es como una enorme habitación a oscuras, pero en la penumbra una claraboya deja entrar el rayo de sol que dibuja una cruz en el suelo. Acá es donde duermen los vinos durante 18 meses. Todo lo que ves acá, hay 1.700 barricas. Son muchas. Entre barricas de 225 litros y de 500 litros. Acá, una vez terminada la vendimia, los vinos bajan a este lugar donde la temperatura es muy estable junto con la humedad, para poder conservar estos vinos hasta su puesta en botella, que va a estar entre los 18 y a veces hasta 20 meses
en las barricas, que normalmente esos vinos son barricas nuevas. Sí, esto roble, ¿no? Todo roble francés. Nosotros, por una cuestión de gustos personal, usamos mayormente roble francés. Claro, porque hay americano también. Hay de americano, hay de Europa del Este, pero bueno, la verdad que el toque del roble es una cuestión muy personal. Sí. Y bueno, es una elección en este caso. Acá es como que, en este silencio, pero es como que hay vida, ¿no? Porque está trabajando el vino acá. Sí, bueno, dentro de la barrica el aporte de tanino y de microoxigenación que va a lograr a través de la madera el vino es lo que le va a permitir durante todo este periodo de crianza madurar, Claro. lograr el volumen que estamos buscando, la elegancia que nosotros buscamos como para llegar a la botella y luego, sin ninguna duda, el tiempo más que va a pasar en botella, ¿no? Un ramillete de nuevas experiencias y conocimientos me voy a llevar de este viaje por esta bodega mendocina, una de las tantas que crecen como flores en primavera y que están posicionando a nuestros vinos en lugares insospechados de todo el mundo. Pero el vino, ¿qué es para vos? Bueno, para mí ha sido nacer prácticamente viviendo la vitivinicultura y el vino. Mi familia, mis abuelos cultivaban la vid, mi padre cultivaba la vid. Y yo he estado cultivando la vid y haciendo vino, que era como cerrar esa parte que quedaba. O sea que dinástico esto. Tal cual, mi familia vive el vino. O sea, en mi casa mi esposa es enóloga, así que disfrutamos el vino. Mis hijos aprenden a degustar, participan de la bodega. O sea, mi vida está girando alrededor de esto y la verdad que lo disfruto muchísimo. Creo que siempre cada año va a nacer un nuevo vino y va a ser el mejor, entonces es como un desafío nuevo. Todos los años el mejor vino está por venir. Todavía queda mucho para contar de Mendoza y disfrutar, claro, de nuestro incomparable viaje en globo aerostático. ¿Dónde terminaremos? Y aquí vamos, suspendidos prácticamente en el aire. No tenemos ningún tipo de propulsor, por eso los globos se dejan llevar por las corrientes de aire. Pero hay algunos globos que sí pueden controlar la elevación y ese es nuestro recurso. Las dos bocas de dragones que escupen fuego y que llevamos arriba nuestro. Nosotros usamos gas propano líquido. En realidad tiene como dos fases, ¿viste? Si yo aprieto esto así, ese amarillo intenso, el gas ahí sale en estado líquido, es más silencioso, no es tan molesto el ruido para los pasajeros, pero consumimos mucho más combustible. Si lo hacemos pasar por la serpentina esa, ahí entra en fase gaseosa y hace una llama mucho más potente. ¿Y a qué altura estamos ahora? En este momento estamos a 140 metros sobre el terreno y a 830 sobre el nivel del mar. Y es como que estamos cámara lenta, ¿no? Exactamente. Es como... Y la verdad que no tengo vértigo. Viste que yo te dije, hay mucho preconcepto con eso. Sí. Es súper relajado, es tranquilo, somos viento. No. Somos viento. Claro, tal cual. Esa es la idea. Exactamente. Yo siempre le digo a los pasajeros que así ven la vida de los pájaros, a esta velocidad y a esta altura. Ya dije que los hermanos Montgolfier fueron los primeros en levantar un globo en 1783 y tan asombrosa fue la experiencia que repitieron el vuelo ante el rey Luis XVI y María Antonieta en Versalles
y ante 130.000 personas, y llevaron como tripulantes a una oveja, un gallo y un pato. Pero no tuvieron que pagar el pato por ninguna mala experiencia, por suerte. Estos, sí, estos son dos cuerdas que accionan, lo llaman los ventiles de rotación. Eso permite que el globo gire sobre el propio eje hasta 360 grados. Entonces... La visión de la Tierra es perfecta. El globo es ideal para la observación, por lo que 10 años más tarde de su primer vuelo, el rey de España mandó a construir algunos globos, pero ya con fines militares. En realidad, yo creo que el secreto es tener mucha templanza. ¿Ah, sí? Sí, porque vos cuando volás un globo, viste que nosotros accionamos el aire caliente. Una vez que accionamos el aire caliente, tarda entre 12 y 15 segundos en reaccionar. Entonces, todo hay que hacerlo con mucha anticipación. O sea, vos no puedes esperar hasta último momento. Sí. Entonces, hay que tener mucha calma para poder saber cuál es el momento, elegir los vientos. Si te fijas, ahí tenemos unos humos que nos van dando como el perfil de la dirección del viento a distintas alturas. O sea, tenés que saber leer la naturaleza. Lo que te rodea. Exactamente. Voy a dejar la parte final de nuestro vuelo para más adelante y sobre todo preguntándonos cómo y dónde será nuestro aterrizaje. Ahora vamos a la ciudad de Mendoza. Si uno es observador, rápidamente descubrirá las acequias, esos estrechos canales que corren por todas las calles, a veces llevando mucha agua, a veces están secos por si no abrieron el grifo. ¿Y por qué hablo de las acequias de movida? Porque para el forastero pueden ser muy traicioneras. Así llega a la hermosa Plaza Italia para descubrir el alma, el temple, los odios y los amores de los mendocinos. Y la historia y la arquitectura, como siempre, nos van a ayudar un poco. Precisamente la arquitecta Graciela Moretti nos habla de cómo un desierto se convirtió en un vergel. Mendoza como que se reinventó después del terremoto de 1861. Allí hubo una confluencia política, técnica, que determinaron un cambio en el ambiente. Ese cambio fue producto de la inclusión ya decisiva del agua, del árbol, de un tipo de construcción. Pero el agua ya venía siendo manejado desde tiempos prehispánicos. Los huarpes ya habían hecho un uso racional del agua con la canalización de canales. ¿Eran como ingenieros? Eran como unos ingenieros que después hicieron, podríamos decir, un posgrado cuando los incas vinieron y les dieron también sus herramientas, sus nuevas técnicas y mejoraron ese sistema que ya era iniciado por ellos. Cuando llegan los españoles, en 1561, ya habían venido un poquito antes, pero en el 61 se funda la ciudad y ellos toman ese sistema de los huarpes y lo mejoran todavía más para poder llevar el agua a las tierras altas, siempre hacia el oeste. ¿Para qué? Para que por pendiente se pudieran irrigar las tierras y cultivar. Esto significa entonces que Mendoza es una provincia y especialmente la ciudad donde la mano del hombre es muy importante. Sin duda que ha sido el hombre el que transforma ese desierto. Sigamos avanzando con la historia. Aquel terremoto de 1861 fue una bisagra. Sucede el gran terremoto, más de la mitad de la población muere. ¿Más de la mitad de la población? Más de la mitad de la población muere en ese terremoto. Y entonces los gobernantes de ese momento deciden planificar una nueva ciudad. Y entonces esos políticos contratan a un técnico francés, un agrimensor, que fue Julio Ballofet, y él hace un proyecto de una ciudad moderna para la época. El hombre diagramó una nueva cuadrícula con 8 manzanas y muchas plazas. Por un lado estaba el tema de la prevención sísmica.
Mendoza, cuando fue el terremoto, sufrió la pérdida de muchas vidas porque no habían también lugares donde guarecerse al espacio público. Claro. Entonces, ¿qué pasó? Estos grandes espacios iban a ser una especie de lugares en un caso de posible nuevo sismo. Y además también la incorporación del verde, que fue otra de las grandes propuestas de esos planes del siglo XIX. La incorporación del verde y del agua urbana. Mirá vos, ecología en el siglo XIX. Exactamente. Mendoza, por ejemplo, se proyectó 2 décadas antes que La Plata es como la ciudad más moderna del gran país, ciudad, la la gran única ciudad. pensada. La única planillada, como decían en Brasil, claro. Pero Mendoza estuvo planificada ¿Antes todavía? Antes todavía. Todo esto se complementó con la llegada del ingeniero Chipoletti, que fue muy importante en el manejo de aguas en buena parte del país. Una ciudad lleva su nombre en Río Negro. Al organizar esa red de riego que habían dejado los indios huarpes y más tarde los españoles, aparecen ya en gran escala los viñedos. Ya habían viñedos en la época colonial. En huertas, en quintas, los jesuitas tenían la bodega más importante de Mendoza en la época colonial, claro. O sea que habían viñedos, pero eran más de un carácter familiar o de las órdenes religiosas. Claro. Y después, ¿cuándo empieza la gran movida de, bueno, este es un buen lugar para instalar viñas? En 1885 llega el ferrocarril y a partir del ferrocarril comienzan a llegar los grupos de inmigrantes, sobre todo italianos. Ah, claro. Españoles también. Muchos de ellos venían a trabajar, empezaron a trabajar en las bodegas de los mendocinos, de los terratenientes que ya contaban con viñedos, las familias Venegas, las familias González y otros, y luego estos inmigrantes italianos o españoles empiezan a formar sus nuevos conjuntos vitivinícolas. En las calles, empleados municipales pasan el lampazo, barren las veredas. Esta imagen parecería afirmar la idea de que Mendoza es una ciudad limpia y ordenada. ¿Será tan así? La idea de que es una ciudad muy limpia, ¿de dónde viene eso? Eso, hay varios mitos con respecto a eso. Por ejemplo, se decía en una época que las señoras todos los días salían a limpiar sus veredas con querosén. Eso son mitos, pero no están basados en un estudio sociológico. Pero no me derrumbes el mito. No, pero sí, Mendoza tiene esa idea de tener todo limpio. Uno visita otras provincias y ve esas veredas angostas y siempre llenas de tierra o de basura. Mendoza trata de tener siempre su espacio público en condiciones. Pero no hay una razón. No hay ninguna normativa, o sea, solamente de mantener Se ha hecho cultura. Se ha hecho una cultura, sí. De hecho, hay muchas personas que salen a regar en el día y son multadas por los municipios porque el uso del agua está muy restringido. Con el control del agua comienza después la forestación en las calles. Cosa curiosa, el árbol, la preservación del ambiente y la superación de problemas va a operar en sentido virtuoso con los mendocinos. ¿Por qué? Porque los va a encaramar en el podio de las sociedades más respetuosas de las leyes en Argentina. Y eso no es poco. Todo esto se complementa con la obra monumental que hizo el paisajista francés Charles Taís. Él fue convocado para hacer su mejor obra en la Argentina, que hoy se llama Parque General San Martín y que tiene de entrada unos portales de estilo francés que lo identifican. Y que se corona con el gran monumento al Ejército de los Andes que organizó y preparó el Libertador en el Cerro de la Gloria. Pero fue allí en 1896 cuando Charles Taís se paró y miró hacia abajo y en el puro desierto imaginó en su mente y dibujó con sus manos una maravilla que tenía un poco de todo, muy artística, con bosques,
con lagos, donde hizo florecer llanuras, donde distribuyó colores, cinceló el follaje y más de 300 hectáreas de hermoso verde realizó en lo que era un absoluto pedregal. Los 2 portones de entrada con un cóndor con sus alas desplegadas como remate están desde 1907. Son de hierro fundido, comprados en Glasgow. Eran para un sultán que cayó en desgracia o se le habrá terminado el petróleo y terminaron en una obra moderna y espectacular para la época en Sudamérica y más precisamente en Mendoza. Él, como paisajista francés, va a volcar en su proyecto las 2 tendencias en cuanto al diseño de parques de esa época, que era afrancesado, generó grandes avenidas con remates, con focos, pero también hacia el interior del parque lo diseñó con un espíritu más a la inglesa, con calles curvas, con grandes masas de césped, con agrupación de forestales, con un gran lago irregular. Entonces él aplica esas 2 grandes tendencias en cuanto al diseño del paisaje. Si bien todos creen que fue un parque ornamental, porque en ese tiempo los parques se realizaban en todas las ciudades modernas, Sí. En el caso de Mendoza lo que se quiso hacer con la implementación del parque hacia el oeste era mejorar las brisas y que las brisas, el aire, llegara purificada a la ciudad. ¿Cómo es eso? Mendoza había tenido muchas pestes, había sufrido realmente graves enfermedades que afectaron a la población. Ah, mirá vos. Entonces, además de ser un tema ornamental, en el caso de Mendoza, y por recomendación de un higienista como Emilio Coni, se decide hacer este parque para mejorar el ambiente de la ciudad. Desde entonces, las pestes que asolaban a Mendoza cesaron y el parque no solo se convirtió en paseo imperdible, sino también en algo que fue benefactor para la salud. En los últimos años la ciudad agregó a la tranquilidad y el orden de provincia el ritmo cosmopolita. Mucho de ese nervio seguramente impulsado por el auge del vino que trajo y trae mucho turismo. La calle Arístides brilla de noche y de día. Hasta allí llegan líneas de trolebuses y hasta de reciclados tranvías. A lo largo de 7 cuadras es como una avenida luminosa y chic con 190 comercios. Es como un shopping a cielo abierto, pero a la noche se transforma en un lugar de recalada para jóvenes entregados a la diversión, el encuentro, las bebidas. Los mejores vinos se lucen como las cervezas artesanales y también la comida étnica, sobre todo últimamente la gastronomía peruana. Mendoza logró conciliar ese bullicio nocturno con el humilde y ancestral rumor del agüita corriendo por las acequias. Y esto, para mí, es algo envidiable. Nuestro viaje sereno y silencioso va llegando a su fin. Silencioso arriba, en la barquilla, excepto por el sonido de los fogonazos de tanto en tanto. Pero lo curioso es que se escucha todo lo que pasa abajo, en tierra, como si la tierra tuviera parlantes que proyectan sonidos hacia el espacio. Esto es un efecto sorprendente. La forma que tiene el globo, por su forma, digamos, cónica en esta parte de acá abajo, amplifica todos los sonidos, hace una caja de resonancia, claro, y nosotros, exactamente, nos queda amplificado. Entonces escuchamos perfectamente a 300, 400 metros de distancia como si nada. Y la flotación aérea llega a su fin después de una hora de disfrute. El aterrizaje es bastante suave
en la huerta de un vecino de Junín que celebra alborozado la llegada del extraño aparato en su campo. ¡Hola! De este vuelo me queda un grato recuerdo en el alma y un diploma de bautismo que dice que ya soy un aeronauta. Y en los parrales se enciende un trinar de primavera. Es que en Cuyo, como el norte, en el sur y el litoral. En el rancho de Cacho Garay siempre hay alegría. Él fue campeón nacional del chiste y en su humor siempre está presente su tierra, por supuesto el vino y los compadres, que esto es muy interesante, es una cuestión muy mendocina. El compadre es una condición, ¿cómo se diría? Algo superior incluso a la del amigo. Encontrás personajes acá, ¿no? Es una cantera. ¿El mendocino en sí mismo? Sí. ¿Qué tiene? ¿Qué? Nosotros los mendocinos somos muy católicos todos. Ah, bueno, ¿sí? Todos, sí. Muy diocesanos. Pero acá, los santitos preferidos, digamos, Santa Julia, San Felipe. Pero al que más veneramos, al santo de la farra, San Farrael. Acá la farra es cosa sagrada, compadre. Igual que la palabra compadre, ¿sabes por qué decimos? En Mendoza alguno por ahí te va a decir, charla un rato con vos y te va a decir compadre. Y tal vez te sorprenda. Porque el compadre no es para cualquiera dentro del cuyanaje, San Luis, San Juan y Mendoza. Decir compadre en Mendoza es una palabra casi sagrada. Es decir, te quiero, es decir, hermano, es decir, todas esas cosas lindas que encierra el afecto, el respeto. ¿No? Eso es compadre en Mendoza. Y si algún compadre anda medio así bajoneado por algo, hay que ir a darle una serenata. Ahí en la noche se golpea así y ya a cantarle y ya le cambia la cosa. Vienen con un jarro de vino y una sopaipilla o algo se hace. Y ya empieza la farra. Ah, mirá vos. Yo te digo, porque vos sacás de tu propia gente, sacás tu material, ¿no? Sí, claro. Sí. Mendoza es un paraíso, porque a mí cuando iba a hacer la comunión, ahí en el catecismo nos enseñaban que era el paraíso, que flores, peces, fauna, flora, de todo bonito, y todo lo que nos enseñaron en eso, Mendoza lo tiene. Arroyos, nieve, sol, bosque, desierto, lo único que no tenemos mar. Cacho Garay también sale de serenata. Yo dejé de cantar a pedido del público. ¿Cómo a pedido del público? Sí, no, bueno, a mí ya soy como yo vengo a ser más o menos así como un narco arrepentido, porque los amigos tienen terror que cante. Un narco arrepentido, claro. Sí, mis amigos tienen terror que cante. Pero me gusta. ¿A quién no le gusta cantar? ¿Y a vos te ha dado material los mendocinos para...? Constantemente la gente... ¿Vieron la gente? Pucho, si no sabes nada de eso. Pucho, el perrito. Sí. Antes callejero, hoy tiene domicilio. Ah, ya tiene domicilio. ¿Vieron cómo es la gente? Todo se charla de distintas cosas, de los temas cotidianos, pero siempre alguien le está poniendo una cuotita de humor. Y otra cosa que sé que le llama la atención a mucha gente, que nosotros decimos cosas con humor, con la intención de hacer reír al otro sin reírnos nosotros.
somos medio así. Ah, sí, bueno, es una característica tuya esa, ¿no? Y a mí alguna vez algún colega tuyo o alguna persona a la salida del teatro me dice, ¿por qué usted cuenta chistes y no se ríe? Y le digo, ¿y porque ya me lo sé? Ya me lo sé. Bueno, una buena contestación. Y la gente no se ríe varias veces el mismo chiste, ¿no? ¿Y por qué llora con la misma tristeza, con un recuerdo triste? ¿Por qué llora tantas veces, no? ¿Se acuerdan de algo triste, de una situación y se ponen tristes y vuelven a llorar? Y con los chistes 2 o 3 veces ya no se ríen más. Habría que invertir esa cosa de alguna manera. El sociólogo José Luis Jofré apela al humor de Cacho Garay para definir a los mendocinos. Los lugares comunes de Mendoza dice que es un lugar muy limpio, que es como disciplinada la gente y conservadora. Bueno, a ver, limpio, disciplinado y conservador, es una definición un tanto categórica, exagerada, diría yo. Hay un humorista mendocino, Cacho Garay, muy conocido. Ese que no se ríe nunca. Claro, dice, claro, que no se ríe, lo define también como mendocino. Dice que los mendocinos somos como el viento sonda. El viento sonda es un viento muy particular acá de Mendoza, que es un viento caliente que viene del oeste, caliente y seco. Dice que somos como el viento sonda, andamos caliente, a las apuradas y secos. Hay muchos lugares comunes del mendocino. Dicen que somos un poco medios parcos y carentes de humor. Y no, el mendocino tiene muy buen humor. ¿Qué sucede? El mendocino no regala la risa ni el aplauso. Ajá. Si alguien se la gana, acá es más o menos así la cosa. Acá la risa y el aplauso no se piden, dice, de arriba un escenario, se gana. Ah, mira vos. Y hay muchas obras que han venido a Mendoza a veces y dice, bueno, Mendoza es bueno para chequear, porque es un público difícil. No, el público de Mendoza no es ni difícil ni exigente, aprecia mucho todo lo que se le ofrece. Es muy buen jurado. Si dice otra, es porque quiere otra, porque le gustó. Si hace así, listo, siga intentándolo. La fundación de la ciudad de Mendoza es producto de una avanzada de la Capitanía de Chile, a diferencia de lo que comúnmente se cree, digamos que es parte natural del Virreinato del Río de la Plata. No, todo lo contrario, es una avanzada de la Capitanía de Chile que se integra al Virreinato del Río de la Plata con la constitución del Virreinato en 1790. Entonces, muchas de las particularidades, la idiosincrasia del mendocino, tienen más que ver con la idiosincrasia del chileno, aunque no se admita generalmente, sí, que con la del porteño del Río de la Plata. Naturalmente, todos los pueblos cercanos a otro país toman parte de sus costumbres, se impregnan de ellas. Tengamos en cuenta también en la historia más que conservador, Mendoza tuvo el espíritu revolucionario de San Martín, que se estableció allí para liberar a los pueblos de Sudamérica, pero creo que cuando se habla de conservadores en Mendoza, una vez más, tiene que ver con el vino, que fue el sostén de la economía desde siempre. Cuando triunfa a fines del siglo XIX, en 1880 aproximadamente, triunfa el proyecto vitivinícola y Mendoza, junto con Tucumán, son las únicas 2 provincias que logran un proyecto económico alternativo al proyecto dominante, que se impone como dominante en toda la Argentina, que es el proyecto agroexportador, sobre todo concentrado en la pampa húmeda. Como con ganas de farra, salí patacón por cuadra. Mendoza, con sus cantores, humoristas, intelectuales y sus hombres y mujeres dedicados a hacer crecer cada día la bien ganada fama del vino, atraviesa hoy las tensiones propias del crecimiento. Pero a tener en cuenta, del desierto hicieron un vergel.
De las pestes, terremotos y de todas las adversidades, los mendocinos se levantaron. No es poco como sociedad. Y de sus costumbres, ¿qué decir? Tal vez sean mitos, tal vez el viento sonda trae mucho polvo y por eso la gente limpia la vereda cuando la tormenta pasa, y así queda la idea recurrente de que los mendocinos siempre están limpiando las calles. Tal vez la vecindad con Chile los hace más ordenados que al resto de los argentinos, cosa que no está nada mal, para nada. Y respecto de ciertos rasgos de la política, es la única provincia donde no hay reelección del gobernador, lo cual la aleja del peligro del feudo, tan difundido en las provincias argentinas. No deja de ser risueño, eso sí, que todos los gobernadores quieren cambiar esa ley para tener la posibilidad de la reelección. Y la sociedad, conservadora o no, según se mire, no los deja.